Bueno, ahí vamos a ir con la última parte, o por lo menos por ahora, de lo que es todo moldería y plantillas. Eh, no me acuerdo si alguien me quería mostrar algo hoy, eh, o era para otra clase, no me acuerdo. Pero bueno, aprovechemos estos primeros minutos por si quieren consultar algo o mostrar algo que estén haciendo o lo que sea. Buen día, Martín. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una consulta de otro tema muy puntual? Dale. A ver. ¿Qué método usás para clavar los trastes cerca de la roseta, digamos, los últimos trastes, donde ya no tenés apoyo del taco? Eh, Ahí lo que hago yo es agarro la guitarra, digamos, por la boca, o sea, meto la mano por la boca de la guitarra, la levanto, o sea, no tengo la guitarra apoyada en el banco, sino que la tengo en el aire, eh, y la mano va a estar, digamos, debajo del diapasón, digamos, en esa dirección la sujeto. Y, y ahí martillo, o sea, primero pongo el traste en la ranura, lo martillo despacito, o sea, no martillo fuerte sobre el banco, martillo despacito como para que no se me mueva, y después con la guitarra en el aire le doy con el martillo. Así lo hago yo. Dale, ¿Se gracias. entiende? No, de nada. Sí, 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 yo estaba usando una prensa, prensándolos, ¿viste? De a poco, Sí. pero, pero bueno, quería saber si había algún otro método, digamos. Está bueno, voy a probar. Sí, o sea, con martillo y después si hace falta, o sea, si quedaron bien clavados ya está, pero si necesito prensarlos, los prenso, o sea, meto una prensita por la boca, meto algún taquito que entre debajo, o sea, que el taquito esquive las barras y todo lo que haya por encima del nivel de la tapa, digamos, del lado Sí, adentro, sí, para que no haga palanca sobre nada, y ahí prenso. Sí. dale. Sí, sí, estaba haciendo eso. Lo que pasa es que igual no me quedan tan parejos como los otros, digamos. Como que me queda alguno así con el clic digamos, del nivel, Ujú. que bueno, lo calculo que lo terminaré con la lima después eso. Claro. Sí, o sea, yo intento que entren a golpes, digamos, con el martillo, y si no, bueno, hago eso que decís vos, de prensarlos también. Eh, Después, viste, hay unas prensas para los taladros de banco y eso, pero bueno, ya es otra Dale, infraestructura, dale, no sé. dale. Voy a intentar por ese lado. Gracias, ¿eh? No, de nada. Bueno, si no hay preguntas, arranco. Ya son y 10, así que estamos más o menos. Eh, Gracias a las personas que se activan la cámara, para mí está re bueno poder ver algo en movimiento mientras hablo. Eh, y bueno, ahora yo por ahí voy a estar mostrando eh, imágenes o Illustrator, así que si alguien quiere preguntar algo, me necesita frenarme porque algo no quedó claro, directamente actives el micrófono y me habla. Y bueno, y quienes no puedan hablar y quieran mandar un mensajito ahí en el chat, hágalo, pero quizás no me doy cuenta que tengo algún mensaje, así que si pueden activar el micrófono, mejor. Eh, y siempre cuanto más participen, mejor, porque se hace un poquito más dinámica la clase. Así que eso. Bueno, la otra vez habíamos visto todo lo que es solera, por lo menos llegamos a ver la parte, digamos, qué cosas tener en cuenta al momento de pensar una solera. Lo que no hicimos fue dibujarla. De todas maneras, ahora voy a mostrar un poco lo que son moldes y sí después mostrar en Illustrator, por lo menos, qué herramientas son útiles o necesitamos saber usar para hacer los dibujos de una manera medio rápida. Eh, Obviamente, los dibujos que hagamos para moldes van a partir del plano, o sea que es muy sencillo teniendo el plano dibujado. Teniendo un plano bien dibujado, es muy fácil hacer el dibujo molde de una solera.
Eh, Así que bueno, voy a ir primero por cosas a tener en cuenta en los moldes y también hay otros tipos de moldes además del que usamos en la escuela. Yo voy a tratar de mostrar ahora lo que usamos nosotros y bueno, después si alcanza la clase muestro algunas otras opciones. Pero en principio vamos a trabajar con el sistema de molde externo, que es, que es este tipo de moldes. Eh, o sea que es un molde en el que podemos ensamblar el instrumento contenido desde afuera, ¿no? El sistema de molde interno que por ahí se ve en construcción de violines para el doblado de los aros, por ejemplo, no es el que usamos en la escuela, pero también se puede usar para guitarras. La otra vez había mostrado una imagen de un colega de Juan Mucio que estaba trabajando con un molde interno. Pero bueno, vamos a ver este tipo de moldes. Si llegamos, vemos un poco del otro. Yo acá, bueno, busqué en Google algunas imágenes de moldes de guitarra, que bueno, es lo mismo, ¿no? Guitarra 4, es todo lo mismo. Y si buscan hay un montón de opciones y todas van a funcionar. No es que hay una que sea la correcta. Eh, Digamos, nosotros trabajamos con moldes más parecidos a esto, con varias placas. A ver si se puede agrandar la imagen. Trabajamos con este tipo de moldes, que son como completos, digamos. No hay aire entre las placas. Pero también existen este tipo de moldes que quizás sea un poquito más económico al estar usando solamente dos placas así completas, sí, una arriba y una abajo, en vez de armar todo el laminado. Este sistema está por ahí, es un poquito más económico. Obviamente hay que meterle algunas plaquitas así más chiquitas, pero sí tienen que estar porque si no la madera queda libre entre las dos tapas y puede o chuparse, o sea, chuparse hacia adentro o englobarse, digamos, hacia afuera del molde. Entonces esto lo estaría conteniendo. Quizás este sistema es un poquito más económico en cuanto a materiales, pero después, una vez que le pegamos o le atornillamos, o no sé cómo están fijadas, pareciera que están pegadas estas piecitas, o quizás clavadas, no, sí están clavadas, acá se ven dos puntitos, así que debe estar clavado. Eh, Nos obliga a tener que lijar el excedente de todo esto. Así, sobre todo en esta parte, porque acá esta parte puede ser que sea plana en este sentido. Pero acá que está en curva, bueno, obligaría a terminar lijando. El otro sistema que usamos, el que usamos en la escuela, que es así, no es que no lijamos, porque no quedan perfectos. Eh, Quizás si lo mandamos a mecanizar en algún lugar de corte con CNC, y eso puede ser que queden, o sea, seguramente queden todos idénticos. Pero bueno, cuando encolamos las placas entre sí, suele haber algún desplazamiento, incluso el pegamento que brota eh, después del prensado, hay que sacarlo, entonces probablemente tengamos que lijar un poco. Eh, También se podrían atornillar entre sí con una tuerca de un lado y que queden apretados con la presión, digamos, mecánica y no ponerles pegamento también. Eh, pero bueno, ahí hay libertad, digamos, se puede empezar por algo así, un poquito más económico y por ahí, en vez de mandar a cortar en CNC, en el caso de que no lo puedan hacer ustedes, solamente mandarían a cortar dos tapas nada más. De la otra manera tendrían que mandar a cortar la cantidad necesaria como para llegar a la altura que estamos buscando. Y si lo hacen en sus casas, si tienen una fresadora y una fresa con copiador, teniendo una plantilla pueden hacer ustedes todas las tapas y ahí pueden decidir también si hacer todo el laminado o hacerlo de esta manera con espacios entre medio. También podría tener tres placas y maderitas más cortitas, bueno, opciones hay un montón. Las placas no son baratas,
por lo menos acá no son baratas. Pero bueno, nada, eso también pensar para qué lo van a usar, si van a hacer un solo instrumento con ese molde o va a ser el modelo que se van a dedicar a hacer. Entonces quizás en ese caso conviene invertir y tener un molde bien hecho y olvidarse, digamos, ya tener el molde y les va a servir para un montón de instrumentos. Si van a hacer uno solo, quizás conviene hacer un molde con escuadritas móviles, a ver si hay alguna fotito de eso. Después van a ver un montón de cosas, ¿no? Como esto, que parece... La verdad es que no sé bien para qué le ponen todos estos agujeros. Se ve lindo. No sé bien cuál es la utilidad. Quizás para prensar, para meter prensas, pero no creo, no sé. Por ahí para que sea más liviano también. Algo que no tenemos en la escuela son estas piezas, estas dos, que tensan los aros hacia afuera, o sea, que los presionan contra el molde, que está bueno eso. También eso no lo tenemos, pero voy a mostrar cómo se puede dibujar y mandar a cortar. Cuando digo mandar a cortar, puede ser desde mandarlo a cortar en CNC y tener la pieza lista, o mandar a cortar plantilla y después hacerlo por nuestra cuenta. Estoy viendo si encuentro algún molde de esos que les decía. Igual en la escuela hay con muchas escuadritas que se desplazan por algunas ranuras. Parecido a esto. Bueno, esto es otra forma, ¿no? Un montón de piecitas una al lado de la otra. No sé, lo veo medio tedioso ese trabajo. Este tipo de moldes. Bueno, acá hay un dibujo de cómo del diseño, ¿no? El resultado es este. Lo que nos permite es poder trabajar con distintas siluetas. Entonces tendríamos una plantilla que podemos posicionar en el molde y desplazar estos topecitos hasta que coincidan con la plantilla, con la silueta que queremos lograr. Es otra opción. Eso está bueno porque es versátil, pero no tiene tanta contención el aro como si lo tiene este molde, por ejemplo. Está todo cerrado, o sea, no tiene a dónde irse el aro. En el otro, entre cada una de esas piezas puede haber algún movimiento que no sea buscado, que no queremos. Acá hay otra imagen de eso que les decía. Esto funciona, obviamente. Si van a hacer distintos modelos y no tienen mucho espacio por ahí en el taller o en sus casas en donde trabajen, esta opción está buena. Pero como les decía, si van a hacer un solo modelo, yo recomiendo hacer un molde como definitivo. Acá hay otro de esos. No es que no sirve, se usa un montón. Bueno, volviendo al tipo de molde que usamos en la escuela, usamos dos moldes para todo el proceso. Tenemos un molde que le vamos a llamar molde externo porque es la parte de afuera, o sea, es la parte externa de la silueta. Y este es un molde externo abierto. Abierto porque no está cerrado, justamente. Tiene una abertura acá que nos permite ver el eje del instrumento, bueno, nos permite posicionar bien. Y nos permite, eso que mostraba la otra vez, que haya un excedente de tapa que nos sirva para centrar en la solera el instrumento. O sea, la tapa y por lo tanto el mango también va a estar alineado. Entonces, esta abertura de acá está buena para eso. Y está abierto acá porque lo vamos a usar para todo el ensamble del instrumento, o sea, para todo el proceso de ensamblado. Si estuviera cerrado, no podríamos pegarle el mango. En el caso de un instrumento que la unión entre mango y cuerpo sea con cola de Milano, podemos trabajar solamente con un molde cerrado, como este caso. Acá se ve, ahí tiene pegado el taco con la cola de Milano ya fresada. Porque a esto después lo que se va a hacer es ponerle las dos tapas, o sea, tapa y fondo, se libera el molde y el mango va a encastrar en esa cola de Milano. Nosotros trabajamos con otro sistema. Esto se usa mucho en guitarras acústicas, ukeleles, bueno. En clásicas también se puede usar, pero lo más tradicional es el sistema
el sistema el que usamos nosotros, el sistema con cuñas, que le encastramos los aros al mango en unas ranuras y les metemos unas cuñas para presionar el aro hacia el taco. Acá se ven las cuñitas. Ya están cortadas al ras, pero bueno, este es el sistema. Por eso necesitamos esta abertura en el molde, que es lo que mostraba acá. Y el otro molde que vamos a usar es un molde cerrado. Es este. Es un molde externo también. Pero en este caso es cerrado porque lo vamos a usar. Este es bueno, estos son unos aros de un alumno que justo había usado el molde y aproveché de sacar una foto. De todas maneras, yo creo que tengo alguna acá, alguna foto mía. Acá. En este molde lo que vamos a hacer es preparar los aros y contenerlos ahí hasta el momento de encastrarlos en el mango. Entonces, en estos aros, en estos moldes, lo que vamos a hacer es meter los aros después de doblarlos. Le vamos a pegar el taco de culata para unir las dos mitades de los aros. Los aros no es una sola tira que da toda la vuelta, sino que son dos mitades. Una llega hasta acá y la otra de acá hasta acá. Entonces, lo vamos a contener acá. Podemos lijar el interior de los aros si quisiéramos, por ahí dejarlos más pulidos. Se podrían laquear en el caso de que uno decida laquear los aros, también se puede hacer en este molde. Le pegamos contrafajas o dientes de perro, le pegamos el taco, lijamos una de las caras, la cara que va a ir hacia la tapa, porque nosotros, por lo menos la manera que construimos nosotros, es, tenemos la tapa pegada al mango y ahí va a ir ahí vamos a encastrar los aros y después le vamos a pegar el fondo. Entonces, en este molde podemos hacer el plano que va a ir pegado a la tapa. O sea, lijar todo el contorno, lijar el borde, que eso se puede hacer en un tablero, o sea, sujetando, digamos, dejando los aros en el molde y dándolo vuelta, o sea, dejando la parte que va a ir pegada a la tapa hacia abajo y pasarlo por un tablero de lija. Eso nos va a generar un plano en todo lo que es el canto, digamos, del aro, que es lo que va a ir apoyado en la tapa. Después, el plano de arriba, o sea, donde vamos a pegar el fondo, lo trabajamos desde arriba, ya una vez que estén colados los aros al mango y a la tapa. O sea, una vez que estemos en este punto. Una vez que estamos en este punto, vamos a trabajar el apoyo del fondo en los aros, en el taco de culata y en el soque. Entonces, vuelvo un poquito hacia atrás. Molde externo cerrado, para dejar los aros preparados, incluso hacer los cortes para el encastre. Y el molde externo abierto para todo el proceso de ensamblado, para pegarle los aros a la tapa y al mango. Lo vamos a hacer acá. Vamos a aprovechar en este mismo molde, vamos a pegarle estas piezas que se llaman torres, son como unos peones, donde van a apoyar las barras cuando cerramos el instrumento. Vamos a hacer todo eso, y una vez que pegamos el fondo, ya podemos liberar, o sea, ya podemos dejar de utilizar esos moldes. Una vez que está pegado el fondo, ya vamos a sacar de los moldes la guitarra, y vamos a hacer todo el proceso de lijado, después para poner cenefas y toda esa parte que viene después. Pero una vez, esta es una foto, digamos, previa al encolado del fondo, y lo siguiente ya es la guitarra fuera del molde, o sea, ya no usamos más el molde, a no ser que nos resulte cómodo para sostener la guitarra. Pero después viene todo el proceso de lijado del contorno, fresado para poner cenefas, tallado el mango, bueno, todo eso ya se hace fuera del molde. Es útil también, y es un poco cómodo,
pero hay otras maneras de hacerlo. Para tallar el mango, por ejemplo. Para tallar el mango, como la base de la solera es del mismo tamaño o un poquito más chiquita, más angosta que el ancho del mango, es cómodo tener el instrumento sujeto dentro del molde y tallar el mango con todo lo demás quieto. Si no, se puede hacer de todas maneras. O sea, hay que prensar el mango de alguna manera al banco y se puede hacer. Pero también sirve para este paso, está bueno tener este tipo, el molde abierto en la solera. Bueno, cosas a tener en cuenta para el diseño, digamos, de los moldes. Hasta ahí vamos bien, ¿alguna consulta? ¿No hay mensajes, nada? Bien. Cualquier cosa, ya saben. Cosas a tener en cuenta en los moldes. Bueno, empecemos por el molde cerrado, que es el primero que vamos a usar. El molde cerrado, obviamente, como les mostré recién, hay un montón de formas de pensar o de hacer los moldes. Pero bueno, vamos a ir por esto que funciona. Los otros también funcionan, pero como no los uso, prefiero mostrar lo que usamos en la escuela y lo que uso yo por lo menos cuando construyo. Bueno, en principio la altura que le vamos a dar. Entonces, en base a la altura que queramos lograr, la altura total de los moldes, vamos a saber o vamos a poder calcular la cantidad de placas que vamos a necesitar para hacer el laminado que haga el molde, ¿no? Acá se ve de costado. Bueno, más o menos ahí se ve alguna línea. Bueno, estas creo que son 4 placas. Y obviamente depende del espesor de las placas. Las placas vienen en distintos espesores, de 15, 18, hay hasta de 25, bueno, hay un montón. Pero bueno, en base a lo que consigan, no sé si consiguen placas por ahí de 15 y están muy baratas, y bueno, tendrán más placas que fresar, pero por ahí les salió más barata la placa, bueno, eso verán qué hacen. Cuanto menos placas usen, se reduce el margen de error, ya sea en el fresado como en el encolado, o sea, el desplazamiento que se puede generar por el encolado. Entonces, también eso es un factor a tener en cuenta, digamos, reducir el margen de error. En cuanto a la altura, nosotros, esto ya lo tenemos dibujado en el plano. Tenemos un plano del instrumento, frontal y lateral, entonces tenemos el dato de la altura del instrumento, o sea, de la altura de la caja. Acá. Y si se fijan, la altura total del aro, el molde la cubre en algunos lugares nada más, o sea, la está cubriendo en la culata, acá arriba en la parte donde va a ir el mango, y en la cintura. Podríamos hacer que ocupe todo, pero como este molde lo usamos para pegar contrafajas, está bueno que nos quede este espacio de aire en esta zona. Del otro lado lo mismo, bueno, acá se ve que tiene el mismo escalón, porque eso lo que nos permite es encolar contrafajas, y de eso justo no tengo fotos, pero nos permite encolar contrafajas de fondo y de tapa en el mismo proceso, digamos, y agarrarla con broches. Puede ser con broches de colgar la ropa o los broches de librería también, esos negros. Bueno, no sé si tengo acá a mano alguno. Pero bueno, lo que nos permite es eso, al tener espacio libre acá y abajo, poder pegar todas las contrafajas en una sola maniobra. Si esto estuviera cerrado, de un solo lado, bueno, podríamos pegar las contrafajas o los dientes de perro de un lado y después dar vuelta a todo y pegarlos del otro. Entonces nos obliga a hacer un paso más, a sacar los aros del molde, bueno, quizás es medio tedioso. Y la otra es, si esto estuviera todo completo, podríamos empujar un poquito los aros hacia afuera del molde y encolar ahí. Digo, cualquier opción sirve, pero bueno, esta es práctica por eso, porque
en una sola jornada, digamos, de trabajo, podemos pegar todas las contrafajas de fondo y de tapa. Está bueno tener este bloque grande acá porque nosotros vamos a prensar el taco de culata, entonces tenemos de dónde, digamos, dónde prensar. En la cintura, digamos, es la curva más compleja de este tipo de instrumentos, porque es la curva más cerrada. Entonces, también teniendo más material nos da la opción de prensar desde acá los aros. Y las contrafajas en estos lugares, como también es una curva muy cerrada, las contrafajas por ahí tienden a querer volver a ser planas. Entonces, en el encolado de contrafajas acá con los broches muchas veces no es suficiente. A menos que estén muy bien dobladas las contrafajas, con un brochecito de colgar la ropa por ahí no alcanza. Entonces, podemos prensar acá. Podemos prensar contra esta piecita. Así que bueno, eso. En cuanto a la altura, sería la altura total de la caja en estos puntos. Y acá sería, bueno, en este caso una placa menos. No vamos a rebajar una placa para generar una diferencia exacta. Digamos, con que podamos prensar las contrafajas es suficiente. 1 centímetro, o sea, más de 1 centímetro una contrafaja quizás no tenga. Eso también, la contrafaja, ya lo vimos cuando vimos el tema de planos, que también hay que tener en cuenta qué tipo de marquetería vamos a usar al momento de elegir las contrafajas. Pero con 10 milímetros casi seguro que nos alcanza. Y las placas, no creo que usen placas de 10, o sea, mínimo, me imagino que usamos mínimo placa de 15. Así que con dejarle un escalón de 15 de cada lado va a estar bien. Después, si se fijan, este molde tiene o sea, la parte externa, la parte de afuera, acompaña la figura. Incluso acá. Eso puede ser así o puede ser plano, como este de acá. Lo de que sea plano, o también puede tener algunas partes planas. Este lo usamos y funciona. Yo creo que si haría de nuevo moldes, dejaría algunas zonas planas. Acá, por ejemplo, y en los en las dos lóbulos, digamos. En la cintura de los dos lóbulos dejaría del lado afuera una zona plana. Y eso es para poder prensar cómodo, porque como esto está en curva, cuando yo le meto un sargento acá para ajustar, para llevar las contrafajas hacia los aros, la zapatita del sargento tiende a desplazarse, porque esto está curvo, no tiene un apoyo muy firme. Habría que pensarlo un poquito, sino quizás tener una pieza con un agujero, entonces poder prensar de un lugar más, que no tenga lugar como para desplazarse. Bueno, lo haría de otra manera, si lo hiciera de nuevo. Pensaría un poquito más esa parte. O directamente, que creo que es lo que seguramente yo haría si hiciera moldes de nuevo, es hacer este tipo de piezas. No sé si esto, pero quizás por ahí algo parecido a esto. Esto me parece que está bueno. Incluso esto me parece mejor. Yo haría algo así, y ven acá que está plano, bueno, eso me parece que está bueno. Creo que lo haría de esta manera. Pondría unos tensores en estas zonas, quizás uno más acá y uno que lleve las partes digamos, de la culata y de donde va a ir el mango hacia afuera. De esa manera yo me aseguro que esté bien contra el aro, que no se me deforme un poquito la silueta, que mantenga la escuadra, porque quizás puede tender a moverse un poquito hacia adentro. Hacia afuera no se puede mover el aro porque está porque está el molde, pero hacia adentro sí puede mover un poquito. Entonces, de esta manera solucionamos esa deformación. Así que yo iría más por algo así. De todas maneras, no cambia el diseño este. O sea, lo que tengo que hacer es hacer unas piezas nuevas para la parte interna. En el caso de esas piezas que mostraba recién, ahí sí hay que tener en cuenta las contrafajas, porque si
si lo hacemos de la altura total, cuando le pegamos contrafajas ya no podemos usar esas piezas. Entonces, lo que puede pasar también, una vez que están pegadas las contrafajas, es que esta zona que está libre, o sea, acá arriba no, porque ya están las contrafajas, pero esta zona que está libre puede llegar a chuparse, o sea, a irse hacia adentro. Entonces, si tenemos estas piezas, reducimos esa posibilidad de que se chupe, de que se chupen los aros entre las contrafajas. Bueno. Después, otra cosa en cuanto al diseño de estos moldes es estas partes de los extremos de culata y de la parte del mango son planas. Y eso, por un lado, es para prensar, como les decía, el taco de culata, y por otro lado está bueno para poder apoyarlo. O sea, si no tuviéramos esto, no podríamos dejar parado el molde. O sea, sería esta la situación. Solamente que con menos material, con una base de 15, 20 centímetros, va a apoyar y no se va a caer. Porque al ser un instrumento simétrico, el molde también lo es, no va a haber un desbalance en el peso. Entonces, con que tenga una base plana, va a apoyar bien. Ahora, si la base es curva, como este, sí o sí tiene que estar acostado el molde, o sea, tiene que estar de esta manera. No podríamos ponerlo así. Si uno tiene poco espacio, esto es un poco más cómodo, porque lo metes abajo de cualquier, o en cualquier rincón. Bueno, acá hay otro ejemplo de eso. Bueno, acá se ve, en esta zona. Bueno, igual este tiene una llave acá, así que eso no se puede apoyar desde ahí. Y si no, hacerle unas partes planas de costado y poder apoyarlo así, pero girado 90 grados, o sea, de costadito. Como siempre, lo que decimos es nosotros todas estas cosas las vamos a diseñar o a pensar en base al instrumento, a la cantidad de instrumentos que vamos a producir y al espacio que tenemos, las herramientas, bueno, lo mismo que digo siempre. De este tipo de moldes creo que está todo. Si alguien tiene una duda con respecto a esto, me dice, o si algo no quedó claro, y si no, paso a los moldes, al otro molde, al molde externo, pero al abierto. Me avisan si tienen alguna duda. Bien. Bueno, algo que hacemos con estos moldes es laquearlos también, por lo menos la parte interna. Como vamos a estar encolando cosas y puede chorrear el pegamento, si no laqueamos se puede quedar pegado el aro al molde. Es un problema eso. O sea, obviamente, si llega a pasar eso, cortaremos el molde y lo sacamos. O sea, preferible sacrificar un molde que sacrificar un juego de aros. A menos que sea un aro muy económico, ¿no? Pero bueno, eso está bueno también que lo tengan en cuenta, el tema de proteger la cara interna del molde. Bueno, entonces voy al molde abierto. Molde abierto. Bueno, en este molde sí, lo que ven de altura es constante. Y la altura de este molde no es la altura total de la caja, por lo que les mostraba la foto acá. Bueno, acá se ve que queda un escalón. Si nosotros lo hacemos de la altura total del instrumento en la parte más alta, se nos complica trabajar este plano, porque como esta zona, la parte del mango, es más... Hay instrumentos que por ahí lo pueden tener al revés, pero generalmente es así. Los aros son más bajos en la zona del mango que en la culata. Entonces, si nosotros tomamos como referencia la altura de la culata cuando queremos trabajar, como hablábamos la otra vez, no me acuerdo con quién fue, pero el tema del plano de los aros para poder pegar el fondo, o sea que lo hacemos con un taco de lija con el radio que le queremos dar al fondo. El taco acá no, pero en esta zona chocaría contra el molde primero, porque acá ya son más bajos los aros. Por lo tanto, no nos sirve hacer un molde de la altura máxima del instrumento. Entonces, como referencia, tomamos la altura más baja
que es la de esta zona, y de ahí le bajamos un poco, 10 milímetros, 15. Los aros ya están doblados hace bastante tiempo, tienen contrafajas de los dos lados, entonces con que el molde cubra la parte que no está cubierta por las contrafajas, ya está contenido. Lo demás, el trabajo lo van a hacer, le da la estructura a la contrafaja. Entonces, con respecto a la altura más mínima, y dejarle un poco de aire, como se ve acá, como para poder trabajar con el taco, o con flatacho le decimos, el apoyo de los aros, del fondo en los aros. Así que bueno, eso. ¿Quedó claro lo de la altura? Porque esto sí es importante, si no van a tener que lijar molde después. Si queda alguna duda con respecto a eso, me avisan. Acá se ve el escalón. Si se fijan, casi que coincide este punto, el punto más alto del molde, con la base de las contrafajas. Por lo tanto, está todo contenido. O sea, no hay... Digamos, si este escalón fuera muy grande, al trabajar con lija los aros, por ir forzándolo un poquito de más, podríamos quebrar, podríamos rajar el aro, porque hay un quiebre, y el aro mide 2 milímetros, y aparte estamos en el sentido de la veta, entonces es probable que pueda tener alguna rajadura. Así que la altura es importante. Entonces, primer punto, la altura de los moldes. Lo segundo a tener en cuenta es, bueno, dejar una apertura acá. Podría ser menor esta apertura. Lo que sí necesitaríamos es poder ver bien esto, porque al momento de hacer las cuñas lo que nosotros queremos es que el aro junte bien contra el mango, para que quede prolijo. Puede quedar alguna lucecita mínima, pero cuanto mejor junte, va a quedar más lindo. Entonces necesitamos tener por lo menos acceso visual en esta zona, más allá del espacio para que el mango entre. Digamos, podríamos el molde hacer lo que llegue hasta acá, pero eso no nos permitiría ver bien qué pasa acá adentro. Entonces, bueno, un espacio así está bien. No sé cuánto mide, pero diría que 50 milímetros debe haber acá, 50, 60 milímetros. Entonces, bueno, este espacio abierto está bueno tenerlo. A ver si tengo acá. Este de acá atrás lo mismo. Podría ser más chico también. En este caso, lo único que nos interesa es poder revisar el eje. El eje nos lo va a marcar la tapa. Entonces, teniendo este espacio libre, el eje lo podríamos trasladar a los aros y definir cuál es el centro acá, para uniendo el centro que la guía va a ser el eje de la tapa, ¿no? Lo subimos acá, hacemos una marquita acá. El taco, como ya está trabajado, tiene un eje, acá está dibujado, no sé si lo llegan a ver ustedes, pero está marcado el eje. Y eso lo hice justamente haciendo eso, subiendo el eje de la tapa hasta acá, tomando el eje del taquito de acá arriba, apoyo una regla larga y marco el eje. Eso nos sirve para posicionar el fondo en eje, para que no nos quede el eje del fondo desplazado con respecto al eje de la tapa, que quede todo alineado. Que si hay un desplazamiento tampoco es grave porque no se nota, a menos que haya alguna marquetería que requiera alguna continuidad entre el fondo y el aro. A ver si tengo alguna foto de eso. Bueno, acá se ve que está dibujado el eje. El centro va a ser este. Después lo voy a perder porque voy a trabajar con el flatacho. Entonces esto lo voy a lijar. Pero lo puedo recuperar porque yo sé que el eje va a ser la mitad entre estos dos puntos. Y uniendo eso con el eje de la tapa, logro el eje de lo que va a ser el fondo. Bueno, acá se ve el prensado del taquito de culata. De paso voy mostrando unas cosas del uso de los moldes. Lo que quería mostrar era el tema de la marquetería, que ahí sí hay que tener mucho cuidado con el alineado del fondo y los aros. Bueno, no importa. Ahí tardó mucho. Bueno, esto, por ejemplo. Esta piecita, si nosotros tenemos este mismo trabajo en el fondo, o sea, tenemos
una unión en el fondo con otra madera, debería quedar alineado con esta. Entonces, ahí sí es importante alinear bien. Yo en este caso no lo hice así, el fondo son 2 piezas nada más. Pero bueno. Entonces, esas 2 aberturas que sirven para esas 2 tareas que les decía, también laqueamos estos moldes porque van a haber encolados, se van a usar para mientras estemos ensamblando el instrumento, por lo tanto va a haber encolados. Y otra cosa que es importante es este escalón que se ve acá. Nosotros la tapa no la pegamos al mango en su tamaño final, sino que la pegamos con excedente. Por lo tanto, si no tenemos este escalón en el molde va a pisar la tapa y va a torcerse hacia afuera, o sea, va a pisar en falsa escuadra. Entonces, hacerle un rebaje al molde del aire que necesitemos como para que la tapa entre con sobrante. Pueden ser 5 milímetros, pueden ser 10, eso lo pueden elegir. Acá se ve. Acá se ve bien. No sé cuánto tiene en este caso, debe tener como 10 milímetros. Sí. Sí, porque esto mide 50, así que más o menos tiene 10 milímetros. Y la tapa en general le dejamos un excedente de 5, entonces la tapa entra cómoda, los moldes bajan bien, está todo. Y lo otro que también hay que tener en cuenta son estos 2 rebajes que se ven acá, que acá se ve el otro, y acá el otro, bueno, lo agarró la sombra, pero hay unos rebajes. Estos son para esquivar las barras. Cuando nosotros estamos en el proceso de ensamblado del instrumento, una de las cosas que vamos a encolar son estas barras, las barras de tapa. Las barras también las pegamos con excedente al principio y después las vamos a cortar a la medida como para que queden dentro de los aros. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues se ve. Bueno, acá están encoladas las barras. A ver si se... No se ve. Bueno, pero esto tiene un excedente, que más o menos es por acá. Si el molde no tuviera ese rebaje, el molde va a pisar sobre las barras, o sea, no va a llegar a pisar contra la solera. Entonces, para esquivar eso, este excedente, acá se ve bien, el sobrante que, bueno, sobre todo de este lado se ve el sobrante. Para poder esquivar ese sobrante es que le hacemos los rebajes al molde. Estos. Esas son cosas a tener en cuenta en el molde externo abierto. ¿Hasta ahí va todo claro? Porque se me está terminando la clase y quiero mostrar cómo dibujarlo. Martín, ¿cómo andás? Sí, bien, ¿todo bien vos? Bien, todo bien. Las barras obviamente van pegadas sobre la tapa y no tienen contacto o no tienen agarre con los aros, ¿no? Sí, sí, cuando cortamos ese excedente lo cortamos bien lo más cerca de la medida del aro, cosa que pegue contra el aro. ¿O sobre el aro, contra el aro o sobre el diente de perro? Sobre el aro. Al diente de perro se le hace, acá se ve, mira. Ah, mira, no sabía que se pegaba. No sé cómo hacer eso. Ahí se ve el espacio que le... Sí, se ve que está cortado, sí. Bien, en este caso corté el diente de perro y la barra junta contra el aro. Sí. Vos el diente de perro lo pusiste entero y después cortaste. Sí, sí. Está bien. Exactamente. Sí, yo lo que hago es con el aro ya doblado y con las contrafajas o los dientes de perro ya encolados, bajo eso a que pise contra las barras. Sí. Y una vez que pisa, con un lápiz marco la ubicación de las barras y corto ese pedacito. Está bien. Corto el pedacito de diente de perro, ¿no? Sí, 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 sí. Y después le pones un poco de eso, cola. Sí. Sí. Perdón, después que hago eso, vuelvo a bajar los aros y lo que voy a marcar es esta parte, como para cortar la barra. ¿Se entiende eso? O sea, sí, sí. Al filo del aro. Entonces, cuando hago el encolado, va a pegar contra, digamos, de abajo va a pegar contra la tapa y de costado va a pegar la barra contra el aro. Un poquito de cola. Total, ahí después va... Sí, después eso se va a fresar y se le va a poner cenefas que va a terminar de juntar todo. Entonces, a ver si hay una foto de eso, yo creo que sí. Acá. A ver si se ve acá.
Bueno, acá está hecho el escalón para las cenefas y los filetes. Yo quería que sea una barra, pero justo ya se ve que se ve un puntito clarito, esa es la barra. Sí. Está medio Claro, lejos. vuelve a aparecer ahí. Claro, entonces si quedó levemente mal pegado, se soluciona después. O sea, Ok, no. Pero bueno, mejor si queda pegado. Voy a ver si tengo. buenísimo. No tengo Menos mal que te pregunté, porque la verdad que te pregunté pensando que me ibas a decir que no, pero mirá, no sabía que se pegaba la barra ahí. Sí, sí, sí. Bueno, gracias por preguntar, porque por ahí otros tampoco lo sabían y sirvió tu No, pregunta. no, la verdad que no lo sabía, así que joya, gracias. No, de nada. Bueno, hasta ahí vamos bien. Creo que de lo que es cosas a tener en cuenta para el diseño de los moldes, estamos. Quiero mostrar cómo hacerlo, ya teniendo el plan, que es lo último que faltaría. Quedan pocos minutos, pero llegamos bien. Eh, de vuelta, si alguien tiene una duda, me pregunta. Bueno, tenemos el plano del instrumento. Eh, tenemos de frente y de perfil. El perfil ya vimos para lo que servía. De frente va a servir para hacer el dibujo del molde externo. O sea, nosotros necesitamos esta línea y una línea paralela a esta como para hacer el espesor del molde. Es lo que veíamos acá, el espesor. Y teniendo dibujadas las barras en el molde, vamos a poder saber dónde hacer estos rebajes. También el dibujo del plano lo vamos a usar para dibujar la solera. Entonces, voy a agarrar el dibujo de la tapa, lo selecciono con las barras y a ver, ¿dónde están los ejes? Bueno, igual el eje lo tengo dibujado. Bueno, estoy seleccionando la tapa y las barras, que es lo que yo necesito para, para hacer el dibujo del molde. Y podría agarrar el mango, ahí estoy agarrando este pedacito de mango, y si quiero, el taco de culata. Entonces, todo eso lo seleccioné, control C, lo estoy copiando y voy a pegar acá como para ver cuál es el trabajo para llegar a esto. Yo tengo esto acá, dibujar una línea que sea mi eje. Bueno, también lo que no hice fue dibujar esta línea que está acá, que es la ubicación del puente aproximada, que va a ser el punto más bajo en la solera, pero no importa ahora en este momento. Bueno, primero, en realidad es indistinto, puedo hacer primero la solera o primero los moldes. Voy a llevarme esto para allá, si tengo todo en el mismo archivo. Si no se ve, avísenme, si se ve o se ve muy poquito la línea o quieren que haga un poquito más gruesa el trazo, avisan. Entonces, a partir del plano que hicimos, vamos a poder generar los moldes y la solera. Esto hay una herramienta que está buena. Yo antes no la conocía y lo hacía de una manera súper lenta. Voy a agrupar esto que está todo suelto. Y fíjense, bueno, voy a empezar primero por hacer el dibujo, así se quedan por lo menos con el tema ese de la herramienta. Tenemos la silueta. Lo que voy a hacer es, lo que quiero es quedarme con una sola mitad. Entonces, estoy eliminando nodos hasta llegar al eje. No les voy a mostrar cómo, o sea, voy rápido con esto porque se supone que ya lo saben hacer. Si no queda claro, bueno, me avisan, pero ya tuvimos varias clases de Illustrator y de planos, por lo tanto me imagino que eliminar nodos es algo que saben hacer. Y necesito avanzar con esto, así podemos terminar de verlo, pero si a alguien le queda una duda me avisa. Entonces, yo teniendo esto, ya tengo media silueta, puedo ya trabajar medio molde. Lo hacemos así de a mitades, o sea, podría hacerlo todo de una, pero
haciendo un molde completo, digamos, las dos mitades en una sola placa. Por ahí está un segundo. Digamos, nosotros podríamos hacer este dibujo completo y mandarlo a cortar, pero hay mucho desperdicio, todo esto se desperdicia. En cambio, si nosotros tenemos una placa y queremos aprovechar el espacio, quizás nos conviene tener dos mitades y una opción sería ponerlo así en la placa. Tenemos en vez de tener una silueta entera de desperdicio, tenemos media. O podemos ubicarlo así. O se puede girar. También así. Bueno, esta es la manera de aprovechar el material, ¿no? Meter uno de los moldes abiertos ahí. Bueno, se puede quizás meter otro acá. Digo, yo debo tener en alguna parte un dibujo. Yo había hecho un dibujo de cuántos moldes puedo sacar de una placa. Pero bueno, si no lo hiciéramos de esta manera, o sea, en mitades, perdemos esta posibilidad. Así que nada, es algo a tener en cuenta. Está bueno tenerlo en cuenta. Digo, el tema de economizar el material. Bueno. Voy a borrar esto si me molesta. Entonces queremos llegar a estas dos mitades que son los dos tipos de moldes que hacemos. Teniendo la media silueta, yo lo que necesito es hacer esa línea paralela. Si nosotros, supongamos, yo copio y pego. Bueno, obviamente que no me va a dar para hacer lo que quiero, o sea, hacer un espesor parejo y paralelo al dibujo. Lo podría estirar, manteniendo la proporción, o sea, manteniendo apretado Shift. Supongo que lo estiro ahí, pero tampoco logro eso. Es muy difícil. Si se fijan, tiene algún espesor acá, otro acá, que no está mal. O sea, puede ser así, como le decía, también puede ser cuadrado esto. Pero bueno, para que conozcan otra herramienta y otra manera de hacerlo, les voy a mostrar. Otra opción sería a esta línea agrandarle el espesor de la línea a 50 milímetros, supongamos que lo queremos hacer de 50. Espesor 50, este es el centro de la línea, o sea, este es el dibujo. Entonces, ahí tengo 25 para cada lado, entonces yo puedo alinear el trazo. Bueno, acá no me está permitiendo, pero bueno, acá hay una opción que ahora no me deja hacerlo, no sé por qué. Pero bueno, podría alinear el trazo hacia afuera. Lo que voy a hacer es hacerla de 100 y listo. Hago de 100, tengo 50 para cada lado. Esta es la opción más fea de todas. Pero bueno, es la que yo hacía antes. Creo que era con buscatrazos, a ver si lo puedo hacer, ¿cómo era? Pues hay una forma que a esto le damos acá, a ver. Así es así. Bueno, no me lo acuerdo cómo lo hacía. Voy a mostrar la forma más fácil mejor porque si no se me termina la clase. Pero bueno, hay una forma de invertir esta situación, o sea que transformemos esto en una figura cerrada y después cortándola por estos lugares, lograr la silueta. Es re tedioso y no queda del todo bien. En cambio acá, en objeto, yo tengo seleccionado el objeto que yo quiero, del cual yo quiero sacar el molde. Objeto, trazado, y acá hay una opción que es desplazamiento. Y acá le damos cuánto queremos que se desplace. Entonces 50 milímetros y previsualizo y me hace lo mismo que hizo recién, lo mismo que mostré recién con el tema del trazado, pero me lo hace directamente, me lo convierte en una figura y no pierdo la figura original. Entonces a eso yo le doy OK, o sea, creo la nueva figura y tengo la línea original, la línea externa que va a ser la línea que va a formar el espesor del molde y una línea interna que no nos sirve para nada en este caso. Entonces, lo que hacemos es recortar la pieza esta
en sus extremos. Y nos queda la otra línea ahí. Entonces lo único que nos falta hacer es cerrarla. Simplemente con la pluma unimos los dos puntos extremos y ya está, ya tenemos un medio molde cerrado. A esto hay que agregarle la partecita esta plana, que simplemente es agarrar acá y convertir esto, esta línea, la podemos llevar, si quisiéramos podríamos buscar la ubicación en I de este punto, lo dejamos bien alineado, y a esto le quitamos los manejadores, o sea, lo convertimos en un vértice. Y ya está. Bueno, acá me quedó esto. Ahí. Y listo, tenemos una parte plana. Abajo tendríamos que hacer lo mismo, con un punto que esté por acá, por ejemplo este, lo llevamos a la misma altura que este otro, lo convertimos en un vértice y ya queda plano. Digo, esta es una manera muy rápida de hacerlo. La otra que yo les iba a mostrar, pero no lo voy a hacer porque ya se me pasó la hora de la clase, y además esta es la que va, es lo más fácil. Ya logramos esto. Ahora bien, tenemos esto como molde cerrado, como acá para que se vea. Queremos esquivar estas zonas, entonces directamente podemos cortar para hacer el molde abierto ahora, ¿no? Cortamos por ahí y unimos esos dos puntos. Y ya está el molde abierto. O sea, es tan sencillo como eso y es rapidísimo de hacer. Bueno, lo mismo haríamos acá, ¿no? Y tenemos estas dos mitades. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Va bien? Si algo no se entendió, me avisan. Y con la ubicación de las barras, que lo tenemos acá, lo que vamos a hacer en la plantilla, si es que lo vamos a hacer con plantillas, hacerle unas marquitas acá. Entonces nosotros vamos a saber después dónde hacer el rebaje en el molde, para que no pise las barras. Y por último, lo que faltaría hacer es agregarle algunos agujeros que funcionarían como posicionadores. O sea, esto va a hacer que cuando prensemos, cuando estemos armando el laminado de placas para hacer el molde, como estos agujeros van a estar todos en la misma ubicación en cada una de las piezas, atravesando eso con algún tarugo o con alguna varilla o lo que sea, como sea que lo vayamos a fijar, como sea que vayamos a fijar las piezas entre sí, todos estos agujeros van a estar ubicados en el mismo lugar en cada una de las partes, por lo tanto va a quedar alineado. Además de estos agujeros que sirvan para el laminado, también tenemos que tener en cuenta los agujeros que van a estar en la solera. Entonces, cuando nosotros tenemos esto dibujado, a partir de esto podemos diseñar la solera con otros puntos que sean los puntos que van a servir para ubicar el molde en la solera. Estos agujeros que están acá fueron dibujados en un archivo y coinciden con los agujeros del molde, que están acá, por los cuales mandamos en este caso una varilla roscada, o sea, es un bulón, que tiene una rosca y del otro lado le podemos meter una tuerca y que quede bien agarrado el molde contra la solera. Entonces, lo otro a tener en cuenta es eso, la ubicación de los posicionadores del molde, o sea, tenemos posicionadores para las placas entre sí y posicionadores para el molde en la solera. Y para el dibujo de la solera es lo mismo. O sea, podemos usar esto mismo. Todo esto lo hago rápido porque ya vimos varias veces el tema de despejar piezas y eso. Entonces tenemos esto. Vamos que ya estaba con los posicionadores. Y esto es básicamente la solera. Solamente le falta completar esta parte, que si tenemos dibujada la silueta, la completamos con ese dibujo.
Bueno, me parece que usé dos siluetas diferentes. En algún momento cambié algo, pero no me voy a poner a alinearlo ahora porque voy a tardar. Pero tenemos acá el final de la solera y teniendo el dibujo del mango, que lo tenemos porque está hecho en el plano, teniendo teniendo esto, bueno, tendríamos que tener la referencia del traste 12. Vamos armando con todas las piezas que teníamos dibujadas en el plano nuestra solera. Dejé dibujado el traste 1 porque acuérdense que no queríamos que la solera llegue hasta el traste 0, sino dejar un espacio. Entonces yo sé que para hacer la solera la voy a cortar por esta parte. Entonces puedo cortar ahí y llevar estos a esa posición. Todo esto es una cuestión de recortar y quitar lo que sobra y mandar a cortar una plantilla para hacerlo. Faltarían los posicionadores y nada más. Lo hice medio rápido porque lo más importante era que vean cómo hacer esto. Todo lo demás, con lo que vimos del uso de Illustrator, ya está solucionado. O sea, ya lo saben hacer. Lo más importante era eso, ver la herramienta esta que está acá, objeto, trazado, desplazamiento, y a eso le damos el espesor, digamos, la medida del espesor del molde que queremos lograr. Lo más importante es eso, tema de posicionadores para el laminado, posicionadores para los moldes en la solera y el largo del mango. Eso es todo lo que tienen que tener en cuenta al momento del dibujo. Y todo lo demás lo vimos en la primera parte de la clase. El tema de la altura, los moldes, los rebajes. Bueno, hasta ahí estaríamos con todo lo que es el diseño de moldes y soleras. ¿Alguna duda? Algo que haya... Por ahí fui medio rápido esta última parte, pero ya vimos un montón de Illustrator. Tuvimos como no sé cuántas clases ya de Illustrator. De todas maneras... sí, ahora hay que ponerse a trabajar. De todas maneras, vamos a seguir teniendo clases virtuales hasta fin de año. Así que cualquier duda me pueden preguntar a mí o a cualquiera de los profes. Y nada, lo que les decía la otra vez, si están haciendo algo, aprovechen estas clases y los primeros minutos en los que esperamos a que se conecten algunas personas más, como para mostrar lo que estén haciendo o sacarse dudas. Traten de aprovechar al máximo la posibilidad de consultarnos a los tres. Tienen un montón de clases virtuales. Gustavo, es sorpresa la próxima clase. No, por lo menos lo que yo voy a dar, sí, hay un millón de herramientas, Illustrator es medio infinito. Yo voy a dar unas clases sobre colocación de rosetas. O sea, voy a explicar cómo hago, cómo es el proceso que yo utilizo para colocar rosetas. Que calculo que será en 2 clases, pero voy a ver cómo, no sé, como son de 1 hora, no sé si llego con todo. Bueno, entonces tienen todo en YouTube. Mis próximas 2 clases van a ser sobre rosetas. Bueno, Gustavo, si estás por instalar roseta, genial, y prepárate dudas. Gustavo es como que me da el pie en todas las clases. Parece que te vamos a contratar, te vamos a acá estamos. A dar un sueldo. Decí que paré un poco, ¿viste? Después la vacación paré, estoy más complicado en el trabajo, pero sí, tengo que poner la roseta, así que después vemos. Bueno, buenísimo. Venite con dudas, si tenés qué herramientas vas a usar, sí, buenísimo. Me compré el adaptador del Dremel, así que vamos a ver. Bien, buenísimo. Bueno, todo lo que tengas de dudas sobre recetas, anótatelas y buenísimo. A mí me va a venir súper bien. Yo igual tengo que preparar la clase con
con todo lo que yo piense que va a ser importante, pero seguramente las preguntas me van a servir un montón. A mí y a todos y las compañeras. Bueno, ahora. Eso, vamos a ir con eso. Se me está olvidando algo, pero bueno, no importa. No debe ser importante si me olvido. Por ahora nos despedimos, a menos que me quieran preguntar algo más, a mí o a Sabrina, o a Gustavo, que sé. Bueno, a los que van mañana y a las que van mañana, nos vemos en la escuela y los demás, nos vemos el martes que viene. Gracias por ahí, por estar, por escuchar y por participar. Nos vemos el martes. Que anden bien, cuídense.